El presidente Jimmy Morales se reunió durante 15 minutos con su homólogo Donald Trump, en donde hablaron de temas como Israel y migración. ¿Qué consecuencias tendrá esta reunión? Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF Jimmy Trump, pero antes los dejo con la nota. De acuerdo con el comunicado, en la reunión, Trump reforzó la importancia de detener la inmigración ilegal hacia Estados Unidos desde Guatemala y cómo atender los desafíos en materia de seguridad y prosperidad. En la muy breve reunión, el mandatario estadounidense agradeció al presidente Morales por su apoyo a Estados Unidos e Israel. La presidencia guatemalteca, por su lado, informó en un boletín que Trump reconoció los esfuerzos que el gobierno de Guatemala ha hecho para combatir la corrupción, una afirmación que la Casa Blanca no destacó en su texto. Según la nota de la Casa Blanca, Trump y Morales discutieron también la situación en Venezuela y acordaron trabajar juntos para restablecer la democracia en ese país. La reunión de solamente 15 minutos entre los dos mandatarios tuvo lugar en un hotel de la capital estadounidense, donde Trump posteriormente participó en un encuentro con líderes religiosos. Morales mantuvo también una reunión de aproximadamente una hora con el secretario de Estado Rex Tillerson. Sin embargo, al final de ese encuentro, Morales eludió formular declaraciones a la prensa. Jimmy Morales se enfrenta a críticas por su intento de expulsar al jefe de la CICIG, Iván Velázquez, que pidió investigarlo por sospechas de finanzas ilegales en la campaña electoral. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves, la etiqueta ASF Jimmy Trump. Estamos analizando esta reunión, alrededor de 12 minutos que sostuvo el presidente Jimmy Morales con su homólogo Donald Trump. ¿Qué temas hablaron? Ya lo escuchaba usted en la nota, la inmigración, uno de ellos. ¿Y qué consecuencias tendrá este acercamiento a la gira del presidente Morales? La etiqueta de la noche SF Jimmy Trump. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Nos visita Raúl Bolaños y Daniel Herrick. Muy buenas noches. Muy buenas noches. A ver, lograron la foto, ¿no? La foto con Donald Trump. ¿Cómo culmina esta gira del presidente Morales? Este ha de ser el momento más importante, el acercamiento con Donald Trump. ¿Es un éxito? ¿Logra todos sus objetivos? ¿Se logra posicionar? ¿Cómo lo examinas, Daniel? Bueno, es difícil saber si logra todos sus objetivos porque tampoco tenemos claros todos los objetivos y no han sido expresados de una manera. Sospechamos que hay una serie de objetivos ahí que tienen que ver con básicamente un lobby anti-CICIG. Yo creo que el presidente ya ha dado suficientes razones para pensar que no es gran amigo de la estrategia anticorrupción que está llevando a cabo MP y CICIG, pero no hemos tenido, digamos, una explicación de qué es lo que que quiere lograr con todo esto. O sea, yo creo que cuando uno ve la agenda del viaje, lo que sí ves con mucha claridad es que es un agradecimiento por el traslado, o es un espacio, vamos a decirlo así, que gana la estrategia diplomática guatemalteca por el cambio de embajada a Jerusalén, por haber aprovechado la coyuntura, si quieren inteligentemente aprovechada, pero es la coyuntura, o sea, no era así un plan de Estado que había venido Jimmy en la del programa de campaña y había dicho voy a hacer esto, como sí hizo Trump, pero aprovechó una coyuntura para decir, bueno, ahora yo me subo a esto y voy a tener un reconocimiento. Allí sí hay un reconocimiento, claro, de una parte de la comunidad internacional. O sea, cuando uno ve la agenda, claramente es reunirse con empresarios israelíes, reunirse con congresistas de Israel, reunirse con el lobby de sionista de no sé qué, reunirse y así, bueno, buena parte de, yo creo que lo que hemos visto tiene que ver con ese relacionamiento con Israel. Hay otra parte que yo creo que también está conectada con el hecho de que lobbies pro-Israel y pro-judíos hayan trabajado para que pudiese tener la reunión con Marco Rubio
o esta misma reunión con el presidente, y eso le ha dado pues unos espacios que está clarísimo, como pocas veces has visto a un presidente guatemalteco en los últimos años teniendo pues una recepción con el mismo presidente de Estados Unidos bilateral, una recepción con el secretario de Estado, con congresistas. O sea, en ese sentido puedes decir ha sido una buena exposición. Ahora bien, si ya estamos hablando concretamente de la estrategia o de intentar hacer un lobby anti-CICIG, yo creo que eso ya, como se dice en buen chapín, son otros 20 pesos. Eso va más allá de la foto, Raúl. Luego de que vemos las publicaciones de, desde las fuentes oficiales de los temas que se trataron en esta reunión con Donald Trump, también con los congresistas y luego con el secretario de Estado Rex Tillerson, ¿qué temas son los que crees tú le importan a Estados Unidos pues traer a colación en estos breves espacios que tuvo el presidente Morales para poder pues también mostrar algunas inquietudes al presidente estadounidense? Bueno, en principio yo creo que el mensaje ha sido claro desde el inicio de la gestión de Trump, es decir, digamos que el discurso no ha cambiado ni un ápice, y lo que empezamos a ver es que los temas son claros. Uno es el tema del combate a la corrupción, el otro es el tema de transparencia y fortalecimiento de las instituciones, y finalmente todo lo que se relaciona con redes criminales, narcotráfico y temas de migración. Yo creo que el mensaje fue claro. Es evidente también que la palmadita en la espalda con el tema de Venezuela es: esperamos tu apoyo en todos los foros regionales a través de los cuales te sumes a la misma postura como lo hiciste con el tema de Israel, y por lo tanto pues seguimos manejándonos como parte del trato, es decir, pero lo que uno no tiene muy claro es que pareciera ser que hay un rompimiento en el relacionamiento que debería existir entre presidente, embajada en Guatemala y Estados Unidos. Es decir, digamos, ese punto intermedio parece que no está muy claro, y pareciera ser que el presidente navega solo, y pareciera ser que está haciendo más una labor de lobby que una labor de presidente de la República, ¿no? Estos temas que mencionabas, tanto el traslado de la embajada, el tema de Venezuela, de fortalecer e instar a la democratización de aquel país, y el tema migratorio, son los que Estados Unidos pone sobre la mesa. El tema de corrupción también. El tema de corrupción, pero pareciera que no es muy apegada a la línea que creemos tenía intención el presidente Morales de poder hacer un énfasis. Bueno, o sea, es que claro, yo creo que sería un poco, ya hubiese sido ya el colmo del ridículo. Si lo que vimos en este texto confidencial de la reunión con Guterres ya fue ridículo. O sea, situación que el Ministerio de Relaciones Exteriores aún no confirma ni descarta nada, no se pronuncia alrededor de ese documento confidencial, de esa memoria. Si no es real el documento, pues la verdad es que estaría bien que nos enmienden la plana a todos los que le hemos dado validez, y con razón. O sea, decirnos, te has equivocado, y ahí nos tendríamos que pedir perdón por haberlo hecho. Pero claro, estos vacíos, pasa lo mismo que la semana del non grato, ¿no? Todos esos vacíos de información pues lo que hace es que uno especule. A mí me parece un documento muy creíble. Otra cosa es, y se estaba discutiendo antes en redes, si es ético haberlo publicado, filtrado y demás. Obviamente un documento confidencial, pues no, precisamente es confidencial y no debería haber sido filtrado. Pero una vez que ya lo tenemos, y que además hasta cierto punto te da una visión de una política de Estado que le viene bien saber a la ciudadanía, ahí creo que había mucho ridículo. Hubiese sido mucho más ridículo que se hubiese puesto el presidente a hablar mal directamente de lo que está pasando en CICIG y con Iván Velázquez, con el presidente Trump, que le va a mirar como diciendo de qué está hablando este tipo, ¿verdad? O sea, ¿qué me está contando? Y yo creo que en ese sentido, claro, el espaldarazo que puede haber recibido de una reunión como esa es muy pobre, sobre todo cuando unes los distintos mensajes, no de hoy, sino de todos estos días. O sea, tú aglutinas el mensaje del embajador, que ese sí no puede ser más claro, el mensaje de Tillerson, ¿verdad? Que claramente ese mensaje te está diciendo: mira, apoyamos los esfuerzos de lucha contra la corrupción,
y queremos que sigas con esos esfuerzos y vamos de lucha a continuar contra la en esa corrupción. línea. Y además un mismo Tillerson que ya, y esto es una cosa que ya hemos comentado en el programa, ya había hecho declaraciones diciendo apoyamos a la CICIG, o sea que ya se sabe qué tipo de esfuerzos de lucha contra la corrupción, a qué tipo de esfuerzos se está refiriendo Tillerson. Y luego ya lo unes con esto, que es básicamente pues decirle, muy bien Jimmy, gracias por la embajada, la verdad, buena onda. Qué bien que lo hayas Esperamos hecho. tu voto en esa línea. Esperamos tu más voto adelante. en estas cosas que vienen de Venezuela, porque mira esta banda un dictadorzuelo ese, sí, no, totalmente de acuerdo. Oye, hay que seguir ahí con seguridad, que nos preocupa mucho migración, y a ver si levantas un poquito tu país, ¿verdad? Porque si no, viene mucha gente. ¿De acuerdo? Muchas gracias, me voy. Y a otra cosa mariposa. O sea, eso fue el espacio que el traslado de la embajada le dio a el presidente Morales. Bien por el espacio, o sea, buena exposición, pero si lo que querías era revertir vía internacional el apoyo que tiene la comunidad internacional hacia CICIG y MP, pues... También con estos acercamientos... Si ese era el objetivo... No van por ahí, pero estos acercamientos también te muestran los límites a los que se puede llegar en el lobby por buscar un cambio de postura de acuerdos que son bipartidistas. El presidente, luego de este viaje, entiende más o menos hasta dónde puede llegar ciertos movimientos políticos hacia el exterior, hacia la comunidad internacional, de que ellos ya tienen una postura fija en el tema de CICIG y que no cambiarán mayor cosa en ese punto. Yo creo que lo fundamental aquí es entender que esto pareciera una política exterior de un país bananero, es decir, no puede manejarse a partir de personas, es decir, no es porque yo vaya a convencer a la persona, voy a convencer la línea de acción que se tiene hacia el país. Es decir, yo creo que Estados Unidos tiene claramente definida cuáles son las líneas de acción que tiene para los tres países, y me parece que el problema del gobierno es que incluso ha dejado de lado todo el tema del plan para la prosperidad, con lo cual, digamos, se han dejado como un intervalo ahí un poco pernicioso, es decir, cumplí tus compromisos, cumple tu agenda y con eso quizás yo te puedo creer que estás a favor de la lucha contra la corrupción, pero el problema es que no hay señales en las cuales tú puedas decir, tú ves todo el tema de la Junta Directiva del Congreso, lo que dices es que si pones a Filipao en la delantera, lo que tienes es que tu estrategia de juego es justamente ir al ataque. Entonces, por lo tanto, esas no son señales que te estén diciendo, estás luchando contra la corrupción y estás implementando acciones positivas. Con ¿no? una embajada de aquí que claramente en el caso de la Junta Directiva se dedicó a decir, mira, hace el favor de, o hagan el favor de tener ustedes, líderes, diputados, de irse por otro lado, no se vayan por esa opción radical. Segunda oportunidad, llamaditas ahí de la embajada diciendo, señores, miren esta otra planilla y tal, no hicieron caso. Tema del ministro de Gobernación que les pilla completamente fuera de juego, no era, pese a que el perfil a lo mejor no les pueda asustar tanto, claro, ¿no? Porque es alguien que ha trabajado ya en esos temas y que tiene pues un relativo prestigio, desde luego no era lo que no veían venir. No era alguien que ellos habían dicho este es el que va, y hay que decirlo, siempre Estados Unidos ha tenido bastante que decir con respecto a esos puestos, eso está muy claro. Entonces, los reportes que van a pasar hacia arriba y van a llevar desde Secretaría de Estado y van a llegar a la Casa Blanca, no están diciendo que estás haciéndolo bien. Son reportes que a Marco Rubio no le llegaron, parece ser, ¿verdad? El senador Marco Rubio se fue por otra línea diciendo, bueno, este tipo es una maravilla, no, o sea, yo creo que ahí había un financista en medio ahí haciendo un favor, pero recibe a este y di cosas buenas de él, porque realmente no hay, digamos, no creo que haya nada que venga del mismo estado de Estados Unidos que ya se haya podido leer Marco Rubio y ha dicho, hala, este tipo es una máquina contra la corrupción, es un gran amigo de Estados Unidos. Esos no son los reportes que vienen del sistema diplomático. Y recordemos los mensajes que desde la embajada llegaban al decir que ellos iban a estar pendientes de acciones y no de discursos que estuvieran a favor de la lucha contra la impunidad. Veremos, ya han enumerado Raúl alguna de estas acciones que serán reportadas hacia Estados Unidos. Vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF Jimmy Trump. Seguiremos hablando sobre esta gira del presidente.
Nosotros seguimos comprometidos en seguir ayudando al presidente y a su administración, seguir paso a paso adelantando el plan de trabajo que tiene. Bueno, primero es darle las gracias por lo que ella ha hecho, por ser tan amigo de Estados Unidos, y segundo, apoyar a su función. Incluso yo una cosa que me impresiona mucho del presidente, no viene aquí pidiendo dinero, está pidiendo entrenamiento y equipo para que el pueblo de Guatemala pueda enfrentarse a estos elementos que tanto daño le han hecho a Estados Unidos y obviamente al pueblo de Guatemala. Las declaraciones del senador Marco Rubio luego del encuentro que sostuvo con el presidente Jimmy Morales. Un mensaje en Twitter que, por cierto, circuló ayer y que dividió opiniones, ¿no? Habla a favor del presidente Morales y lo califica como un amigo en esta batalla, un aliado en esta batalla en contra de la corrupción y del narcoterror. Así lo calificó el senador Marco Rubio. Hoy logra la foto del presidente Jimmy Morales visualmente. Pues logra lo que muchos presidentes buscan, ¿no? Estar cerca del poder, el epicentro del poder, el presidente Morales junto a Donald Trump. ¿Qué tanto qué tanto los temas que le interesaron a Jimmy Morales están ahora en la cabeza de Donald Trump? Por ser dos personajes diferentes en la política, outsiders, se comunicaron bien, muchas inquietudes en redes sociales pudieron sostener en esos 12 minutos algunas ideas que le quedarán a Donald Trump en la cabeza para decir, le voy a seguir la pista. ¿Qué está sucediendo en Guatemala? Pueda que lo que me contó está pasando. Ven, ahí te estás, o sea... Yo estoy repitiendo los mensajes que están llegando en redes sociales. La pregunta es si se lo dijo en inglés, porque eso es como la siguiente, ¿no? Está el traductor, el intermediario que le dijera a Trump. Yo creo que Trump dejó muy claro en estos días en varias declaraciones. Una es la declaración de los países... Cloacas. Cloacas, ¿verdad? Sí, digámoslo así. La traducción así fina. Otra es estas declaraciones de esos países no son amigos, que dijo hace duras poquito. Que está refiriendo a los países del Triángulo Norte, de México, es decir, bueno, a estos tipos les estamos pidiendo colaboración y ¿qué hacen? ¿Y qué control tienen de sus fronteras? ¿Qué control tienen del narcotráfico? Así incautamos ahí 10 toneladas y pasan 300. ¿Qué es esto? Estos son amigos y como tiene esa diplomacia extraña Trump, pues se expresa de esa manera de estos países. Yo no creo que nos vaya a prestar demasiada atención. Hoy se ciñó al guión Donald Trump. Obvio, sí, o sea, eso era, además claramente, ¿qué toca ahora? Va, esta reunión, y nosotros le estamos dando importancia porque para nosotros seguramente la tiene, pero bueno, en Estados Unidos nadie está hablando de eso y a Donald Trump se le olvidó la reunión 5 minutos después de haber salido de la misma. Además, como se ve, no hablan de temas excesivamente sustantivos, o sea, son temas más bien superficiales, es un gesto, un agradecimiento, pero no es como decir, bueno, mira, a partir de esta reunión, que quede claro, y aquí se quedan nuestros equipos de trabajo echando punta para que pasen 2, 3, 4, 5 cosas en esta dirección, y no parece que fuera así, ¿no? Tampoco la de Tillerson. La de Tillerson un poquito lo mismo. Gracias por votar con nosotros, gracias por alinearte, como lo has estado siempre, por otra parte, pero bueno, te seguimos agradeciendo. Ahora bien, hay que seguir con esta línea, que ya es la buena para el país. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, muchas gracias, y a otra cosa. Y así creo que poco más que decir en ese sentido. O sea, miren, creo que estamos en buena medida. O sea, no intento trivializar lo que ha pasado estas semanas. Magnificando el encuentro Trump-Morales. Básicamente pero es que olvídate de Trump-Morales por un momento. Creo que lo que ha pasado este mes de enero y lo que llevamos de febrero tiene mucho que ver con simbología, con aparentar cosas de uno y otro lado, ¿no? O sea, y es aparentar sobre todo fortaleza, ¿no? Es como, pongámonos las corbatas azules, conquistemos 2 veces la Junta Directiva del Congreso, saquemos a FOPA, presentemos caso contra Valdizón, hagamos, o sea, como que intentar de uno y otro lado, ya sabemos todos clarísimamente cuáles son esos 2 lados, que es un bloque de políticos anticorrupción y MPCIC apoyado por comunidad internacional. Esos 2 bloques están jugando no a acaparar poder, pero sino a
aparentar poder. Y ese aparentar poder es poder en sí mismo. O sea, la percepción de que tú tienes el poder es poder en sí mismo. Y el que ha jugado el mejor juego, para mí, es Álvaro Arzú. Álvaro Arzú, de repente, genera la sensación, que yo no creo que sea tan real, que algo de realidad tendrá, pero no creo que sea tan real, de que él tiene el poder. A ver, la foto que logró Morales con Trump lo posiciona como un presidente con más poder a su regreso a Guatemala. En estas narrativas que menciona Daniel, sigue siendo Álvaro Arzú en la percepción quien tiene realmente esa influencia fuerte en el Ejecutivo y ahora en el Congreso de la República, en esta batalla contra la corrupción a favor de la impunidad. Sí, lo que nosotros vemos es un juego de ping-pong, es decir, tú haces algo mañana, yo te regreso, y ese es un juego de, como bien lo mencionas, de símbolo de poder. De símbolo, sí. Hay que lucir músculo político y hay que decir, bueno, aquí quienes están somos los buenos y quien se venga a este lado es el que va a ganar la partida. Sí. Entonces, a partir de eso, digamos, las acciones son las que tenemos que esperar y empezar a proyectar y decir, bueno, ¿cómo se traduce este juego de directores técnicos, como lo está mencionando Daniel en términos de Álvaro Arzú, digámoslo así, ¿no? ¿Cómo se traduce en la práctica a la hora de implementación de ciertas acciones? Y hay que hacer una acotación ahí. ¿Por qué esto es importante? Porque en la medida en que Arzú haga pensar a todo el mundo que él tiene el poder, más gente se va a sumar a su bloque. No, más actores. El sistema judicial entonces va a decir, yo con este no me voy a pelear porque tiene legislativo y tiene ejecutivo. Eso detiene, ¿verdad? O sea, tiene a su hijo en la presidencia del Congreso, que eso no significa que tengas el legislativo necesariamente. O sea, una vez más, no quiero trivializar que tiene influencia, pero la sensación de que él lo tiene y la sensación de que Jimmy Morales es ahora casi un empleado de Metra, ¿verdad? Y que está a su servicio, genera poder. Y eso hace que sea más poderoso. Es una especie de bola de nieve que va creciendo, y en esas estamos jugando. Y en todo ese juego es importante el peso de Estados Unidos hacia dónde se va. Y la sensación durante buena parte del final de año y de principio de año, sí, con el cambio de embajador, con una política más aislacionista de Trump, con pues el apoyo de Estados Unidos hacia sí, que estaba flojeando de alguna manera. Que yo creo que en parte es verdad. O sea, sí, pero digamos, la foto de ayer te da una señal y te dice, se acabó las dudas. Se acabó la ambigüedad. Es justamente un espaldarazo, claro, en una coyuntura en la cual tú ves que la ministra de Relaciones Exteriores ha ido, regresa con más dudas que respuestas, con una agenda que ni siquiera ha ratificado ni ha dicho, que también es su obligación como funcionaria pública decir, esto fue lo que se hizo, esto no es lo que se hizo. Que se tiene que saber a través de una filtración que no es lo moralmente adecuado, pero que debería... Ni tampoco es un tema de seguridad, es decir, tampoco es un tema que... No nos están dando los códigos nucleares ni nada parecido. ¿No? Entonces, y la siguiente cosa que también hay que ver es que en esa coyuntura se da la foto, y entonces lo que tú empiezas a ver es que justamente ya se consolida, digamos, una mancuerna que vimos con Todd Robinson y que ahora vemos entre Arriaga y el comisionado. Entonces, yo creo que ese es mensaje más claro que la foto con Trump. La foto con Trump es una relación bilateral, es una relación de buenos amigos. Ajá. Te agradezco tu participación, pero comunícate con mi embajador, que es el que tiene la línea, y otra vez volvemos a decir el tema de no confundir instituciones con personas, con lo cual al final... Y la línea de embajada ya está definida, más ahora. Sí, y digamos, creo que tiene mucho que ver cómo sale la información, o sea, el orden de los factores sí altera el producto. Las formas, ¿no? Digamos, a la hora de comunicar, el hecho de que primero tuvieses información de la reunión a través de la Casa Blanca, en un memo de un párrafo diciendo, mano, esto fue 2-3 líneas. Le saludé y le dije gracias, venga, siguiente cosa. Y luego ya tengas las fotos. Entonces, si tú a lo mejor tienes las fotos, puedes generar desde comunicación de presidencia o desde los afines al presidente, puedes generar un relato que te diga, bueno, aquí han cambiado las cosas porque aquí el que importa, no el embajador, el que importa sí nos apoya. Pero cuando ves esa descripción de la reunión dices, no está diciendo más que sigue más por el camino porque nuestra agenda es esta. Yo creo que la más demoledora es
para la agenda anti-CICIG en Estados Unidos es la de Tillerson. La de Tillerson, o sea, también es un párrafo, pero básicamente dice: los esfuerzos anticorrupción van a continuar y le urgimos, le sugerimos al presidente que siga por ese camino. Tillerson, que ya había mencionado a CICIG como uno de sus esfuerzos anticorrupción que están apoyando en otro discurso. Y luego ya el clarísimo mensaje, como estábamos diciendo antes, del embajador, que además es cursi el mensaje, es como, ¿qué puedo hacer para hacer lo más evidente posible? Un sticker bastante cursi de yo amo a CICIG y amo a este tipo que tengo al lado, que es Iván Velázquez. Entonces, en medio de todo eso dices, bueno, claramente Estados Unidos va a seguir con esa línea. ¿Cuánto va a apretar? ¿Cuánto va a presionar? ¿Cuánto va a soltar también? ¿Cuánto va a soltar? ¿Sí? Eso ya es otra cosa, ¿eh? Eso tiene que ver con cómo se opera aquí, y eso sí claramente no está, sí depende de ciertas coyunturas, o sea, depende de las técnicas del embajador, depende de del equipo de trabajo, depende de hasta qué punto van a estar dispuestos a presionar, porque Estados Unidos tiene 1000 formas de presionar y uno no sabe cuánto va a apretar. Por ejemplo, Magnitsky había una expectativa de que hubiese unos cuantos nombres que agitasen completamente, porque Magnitsky es un cuentazo además teledirigido a personas concretas, ¿no? Entonces, si hubiesen llegado y 10 nombres en Magnitsky y 10 nombres así galletudos, entonces uno dice... ¿No te parece que es parte de la transición justamente del cambio de embajador, justamente el tema de la ley Magnitsky? Es decir, a mí me parece que a priori, posteriormente, solo fue uno, me parece que puede ser más. ¿eh? Me parece que puede ser más. Sí, pero que sea ¿no? uno es un mensaje pero eso tiene que ver con algo en esa transición. Pero creo que fue uno justamente por el proceso de transición. Quizá, digamos, en lo que en el transcurso del año podamos ver acciones mucho más claras. Dependiendo de lo que ocurra. Exacto, va a depender mucho de la coyuntura y va a depender mucho de hasta qué punto queremos presionar. Porque sí puede ser que digan, bueno, presiona hasta aquí, pero ya mucho más allá no te vayas. Cosa que, por ejemplo, Todd Robinson sí estaba dispuesto a irse mucho más allá. Es una cuestión de temas de estabilidad y un tema de gobernabilidad, es decir, qué tanto sacudes el sistema para que caiga, o básicamente mantienes con reformas que permitan irlo adecuando, ir aceitando y que te dé señales. Yo creo que lo importante aquí es ver cómo se va a mover el Congreso con ciertas leyes que debe de promover en términos de seguridad y justicia, para ganarse cierto nivel de credibilidad, para no caer, digamos, en un punto donde diga, bueno, muchachos, ustedes no entienden, yo creo que aquí va, ¿no? Y aquí va. Bueno, claro. Vamos al corte de la etiqueta SF Jimmy Trump. Volvemos luego con el segundo tema de la noche, ¿eh? Transurbano. Va a estar interesante. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Jimmy Trump. Antes de continuar, hacemos un enlace en directo con nuestro director Haroldo Sánchez para conocer los temas relevantes de esta noche Sin Reservas. Adelante. Gracias, Ben Keichin. Hoy en A Fondo Sin Reservas conoceremos un parque natural cercano a la capital que es protegido por la Fundación Defensores de la Naturaleza, que busca luchar en contra del desconocimiento que se tiene de la importancia y la necesidad de preservar, sensibilizar y educar el respeto a la naturaleza. Así que quédese con Guatevisión. Ya saben entonces estos puntos importantes y relevantes de Sin Reservas. Continuamos con el análisis y pasamos al segundo tema de la noche y tiene que ver con el transurbano. Mucho se ha hablado del transurbano, que para cuándo. Bueno, la Contraloría dio algunas luces este día de las irregularidades que se están investigando. Veamos. La Contraloría determinó que el 75% del subsidio se les estaba otorgando a los buses que están parados en los predios y que no tienen tarjeta de circulación. Se estableció que la empresa tenía responsabilidad de comprar 3.150 buses, cuando únicamente adquirieron 445 buses. Nosotros presentamos 2 acciones penales, una por 270 millones de quetzales que corresponde al sistema prepago, y la otra por 1.474 millones de quetzales por el tema del subsidio del transporte. ¿Estas denuncias en contra de quiénes están? No le puedo revelar los nombres. Los empresarios del transporte urbano
debieron adquirir los buses porque el Estado les otorgó todo el equipo del sistema prepago. 867 millones de quetzales subsidiaron el costo del combustible. 166 millones compensaron los altos costos de operaciones y el mantenimiento de las unidades. Sin embargo, solo estaban en funcionamiento 445 unidades. Se les otorgó 89 millones de subsidio para todo el transporte del adulto mayor y se incorporó otro rubro por la seguridad privada, de 352 millones de quetzales. Con estos rubros y teniendo en funcionamiento solo el 25% de las unidades, la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos trabajaron los últimos 5 años. Esta investigación se encuentra bajo reserva por la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Bueno, estos son los detalles del reportaje de Suseli Contreras y de la información que dio la Contraloría General de Cuentas en el tema del transurbano. Se pensaba comprar 3.150 unidades y solo se adquirieron 445 buses, pero el dinero, el subsidio se desembolsó. ¿Dónde está ese dinero? Dice la Contraloría, y esto da pie para la investigación que está bajo reserva en el Ministerio Público. Mucho se habla del transurbano, se espera resultados de esta investigación y algunos dicen que caerán peces gordos con ese tema. ¿Por dónde hay que comenzar a ver algo tan complejo como el tema del transurbano, del transporte, del subsidio y dónde quedó ese dinero? Yo creo que la primera cosa que es bien importante es entender por qué se dan desembolsos si no hay una ejecución. Es decir, si no tienes buses, ¿por qué tienes desembolsos? Si no hay servicio, ¿por qué tienes desembolsos? Si no tienes paradas de bus, ¿por qué tienes desembolsos? Entonces la gran pregunta aquí, y pasa justamente por cómo está estructurado el presupuesto y la relación que hay con ONGs, que es esa parte sumamente oscura que ocurre allá adentro, que son fondos difíciles de fiscalizar y que tú te empiezas a preguntar cómo ocurrieron esos desembolsos. La primera cosa también que uno debe ver es el rol de la Contraloría, porque 8 años después, es decir, ¿por qué tanto tiempo después se está dando este proceso? No estamos hablando de 2 centavos, es una cantidad considerable. Otra vez el tema de rendición de cuentas, la opacidad del gasto, la transparencia, los mecanismos informales a través de los cuales se relacionan los empresarios con el Estado. Entonces, otra vez los casos de corrupción llevan la misma línea en la cual se repiten reiteradamente las mismas formas a través de las cuales no debe ocurrir esa relación. ¿Por qué crees que Contraloría lo saca ahora? Yo creo que el grave problema que uno empieza a pensar es qué tan político es esto. Es decir, vamos a empezar a callarnos y decir, bueno, el para cuándo llegó al fin y ya esto ya no tiene un color ideológico, sino tiene un color de corrupción, o es que realmente la lentitud de los procesos y de la fiscalización y de las personas que tienes a cargo en Contraloría te limitan esos procesos. Lo que pasa es que hay 2 procesos, digamos. O sea, uno es el proceso penal de fiscalía, la investigación, y los otros las multas, ¿verdad? Y las otras las multas que la Contraloría te empieza a... La Contraloría no está diciendo aquí hay delito, porque no, claro, es no puede hacerlo tampoco, no es su responsabilidad ni es su papel. Pero está diciendo, uy, qué raro esto. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está esta cosa? Pero ya decirlo 8 años después, si es para... Bueno, ¿y tú qué te enteraste sobre a estas todo alturas? El tema de ejecución física y financiera, otra vez, no están los buses. Solo es el 30% de buses. O sea, la cifra es increíble. Cuando uno escucha esa cifra, dices, bueno, no, es que se tenían pensado 3.000 buses y habían 2.950. Y dices, bueno, claro. Va, Contraloría. Y faltó el 25% en el taller, ¿no? ¿Verdad? Sí, entonces uno dice, bueno, pues a lo mejor ahí puede tener cierta perdón el hecho de haberse tardado tanto. No, es que con lo que dices tú, es que solo el 25%. Es un porcentaje de 1/4, digamos. ¿Dónde están los otros 3/4 de buses? No. Y el dinero se entregó, y el dinero se dio. Yo tengo la sensación de que, desde luego, algo ha visto Contraloría. Algo ha visto tarde. Bueno, pero algo ha visto que está pasando y dice, bueno, sal tú antes, ¿no? Tú que tienes más agilidad para decir, uy, qué cosa más rara lo que pasó aquí. Sal antes porque te vas a quedar con cara de que no te has dado cuenta que esto ocurrió frente a tus narices. ¿verdad? Pero te has quedado con cara así como mirando. Dice, mira, bueno, alguien va a decir, bueno, y Contraloría esto no lo sabía. ¿Dónde estaba Contraloría? Como se dice en muchos casos. ¿Y dónde estaba Contraloría con Odebrecht? ¿Dónde estaba Contraloría con no sé qué? Mejor saca el informe. Tira la piedra. Porque algo viene, ¿verdad? Esa es mi interpretación
digamos, de lo que está pasando aquí, porque no tiene sentido que un informe que hubiese sido tan relativamente fácil de hacer y decir, bueno, aquí, perdone señores, pero aquí hay cosas raras que están pasando, tarde 8 años y vaya paralelo a un caso que se sabe que está ahí, que está en reserva, pero que se sabe que está avanzando y que, bueno, si uno une 1 más 1, 2 más 2, si te dice, mira, es que está Transurbano y la fiscal te dice, vamos a sacar 10 casos nuevos, solo tienes que decir, bueno, ¿qué casos están ahí? A ver, déjame Mi apuesta es que Transurbano es uno de ellos. Pero déjame ser mal pensado, entonces, güey. Si sabemos que hay una investigación en desarrollo bajo reserva, yo soy Contraloría y estoy levantando esta advertencia de, ¿vieron cuánto se llevaron? ¿Vieron cuánto dinero no aparece registrado? ¿Vieron cuánto falta acá? A veces también suena como que estás advirtiéndole a alguien que pueda que este sea uno de los 10 casos que van a salir. Y entonces los responsables pueden adelantarse. No, y pueden irse. Yo no lo veo así, ¿eh? Yo lo veo más, o sea, porque esos rumores... ¿Quieren salvar la responsabilidad? Sí, yo creo que es más desde Contraloría decir, sácalo antes para que nadie diga que tú no dijiste que había algo raro, ¿verdad? Sí, digamos que por obligación tiene que, de oficio, tiene que hacerlo, tiene que verificar el proceso. La gran pregunta, evidentemente, es que hacer un estudio de campo y verificar que las unidades no existen, que los mecanismos de compra para el cobro tampoco están, que el tema de los subsidios, se está recibiendo subsidios por unidades inexistentes, lo que vemos es un problema que se repite reiteradamente, que pasó con los buses rojos y que es el eterno problema del transporte público en Guatemala. La gran duda aquí es cómo pudiste ejecutar sin tener, porque si tenías una relación que es una alianza público-privada, cómo desde lo público existió ese desembolso y a partir de qué informes o de qué ejecución se pudo sostener para responsable. O sea, ¿quién lo autorizó? ¿Quién estaba... Y ahí nos lleva a los responsables, a los responsables políticos de todo esto. Y cuando se habla de responsables políticos, volteamos a ver la administración verde, administración de la UNE. Que muchos mencionan. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? El famoso ¿para cuándo? O sea, sí, decir Transurbano es decir... Es decir, Unidad Nacional de la Esperanza. Sí. Estamos llegando a ese punto. Lo que no sé es si es decir, porque, vamos a ver, toda esta... Lo que no sabemos es quién es. Todo este discurso de para cuándo, está intentando sostenerse, digamos, en la figura especialmente de Sandra Torres. ¿No? ¿Para cuándo Sandra Torres? ¿Para cuándo esta que es? Todo esto es una conspiración de izquierdas y todas estas cosas, ¿no? Narrativa que están utilizando políticos, digamos, a veces da la sensación de que el presidente está a punto de decir algo parecido, ¿no? A lo mejor ella no firmó nada. No, y fíjate que otra pregunta también que uno se hace es, ¿realmente es un caso para la CICIG o donde interviene la CICIG? O sea, la gran pregunta es, ¿esto forma parte de estas redes criminales que son SIACs? ¿O lo que vemos es un caso neto de corrupción? Pero desde la concepción nueva, porque lo que hay es una redefinición de qué es SIACs a partir de 2015. Esa concepción nueva sí encaja, porque es como un grupo criminal que está organizado para saquear las arcas del Estado. Entonces, todo gran caso de corrupción va a encajar en esa nueva definición de SIACs, que es aparatos y cuerpos clandestinos. Claro, es como una redefinición, ¿verdad? Pero es una redefinición que ha marcado los últimos 3 años de persecución penal y la que hizo por eso te digo que creo 2015, que va a ser interesante, ¿no?, la manera en que pueda estructurarse el caso, si es que forma parte de los 10, que lo estamos dando por obvio, digámoslo así, ¿no? Bueno, estamos especulando, pero yo creo que se vale especular porque hay elementos racionales encima de la mesa. Esto que ha pasado hoy es un elemento racional que te invita a pensar que algo hay y yo creo que se puede platicar abiertamente, ¿no? Ahora, en algunos mensajes que nos llegan de los usuarios de redes sociales nos dicen si se sabía que faltaba tanto dinero, que había una irregularidad ahí presente, ¿por qué esta no fue prioridad de MP y CICIG? O sea, mencionan un poco el orden de la investigación. ¿Por qué no de oficio se le entró a esos casos y no a estos que ya han sido presentados? Siempre se hace la pregunta sobre la temporalidad de la investigación.
Pero es que ¿quién manda construir en la casos no temporalidad es de la sacar investigación? conejos. Yo creo que esa parte hay que entenderla, no es tan sencillo, digamos, y sobre todo me imagino el esfuerzo que se pudo hacer de recuperar información, porque estamos hablando, digamos, de un periodo de tiempo muy largo y ese proceso de recuperación de información pudo ser una dificultad, no es una justificante, pero quiero decir que hay un proceso de construcción de casos que es mucho más viable construir alrededor de lo que ha sucedido en la administración anterior que 2 administraciones después. Yo lo que diría para contestar eso es, miren, en ningún país del mundo los tiempos son exactamente como uno idealmente pensaría que tienen que ser, y que esto no responde tanto a un cambio de estrategia de MP como a un cambio de estrategia de CICIG. Yo creo que esa es la clave. El cambio de estrategia de CICIG se da en 2014 y cuaja en 2015. Y ese 2014 es una nueva administración de un nuevo comisionado que redefine completamente lo que es la SECS, qué es lo que va a perseguir. Entonces, lo que venía antes de ese comisionado, por razones de relaciones internacionales o por las razones que sean, había sido otro tipo de organizaciones, otro tipo de estructuras, y se habían ido dando o habían ido persiguiendo otra clase de casos. Con todos los ilícitos que se cometen en Guatemala, es imposible investigarlos todos con exactamente el mismo énfasis. Por eso tienes que tener una estrategia de persecución penal. O sea, eso está como una estrategia no jurídica, es una estrategia política. Es una estrategia política, que no significa que esté politizada ni ideologizada. Es una estrategia que se tiene que discutir ¿cómo vas a ir mostrando en el ámbito los casos? político. Y la definición de qué es CIACS, la redefinición, es política. Y además sabemos perfectamente que tuvo mucho que ver política internacional e intereses de Estados Unidos en esa clase de redefinición. Entonces hay que empezar a contar, para mí, desde mi perspectiva, desde 2014-2015. Ahí es donde tienes que empezar a contar. Como además era una situación casi de supervivencia de CICIG, claramente CICIG dice, nuestra estrategia, vamos a irnos a este gobierno, que además es donde más información fresca tenemos. Claro. Y vamos a empezar a tirar de lo que tenemos aquí. Entonces, es cuando surge la línea y es donde se atrapa a Monzón. Monzón es una mina de oro de esa administración. Uno se lee la declaración de Monzón y hay casos y casos y casos. Y cuando ya Monzón empieza a hablar, empiezan a tirar de casos y empiezan a ocupar a sus equipos para esos grandes casos en lo que te va tirando Monzón. Entonces ahí es donde vas. Ahí la distancia se va haciendo más grande de los actos de las administraciones anteriores. Claro, bueno, ahí es donde te dedicas sobre todo a la estructura PP. Y en esas estás, esto es como una cadena de producción, o sea, tú tienes que administrar toda esta materia prima y convertirla en producto, pero tienes una cadena que tiene sus limitantes, ¿verdad? Entonces en esa cadena se va a PP fundamentalmente, a las estructuras que estaban ahí, y de ahí empieza a haber vínculos con otra clase de grupos políticos, y ahí es donde empiezas a ver, bueno, el papel, por ejemplo, de Byron Lima en las cárceles en época del PP, te lleva a Byron Lima. ¿Qué supuso Byron Lima? Que te lleva a el gobierno de la MUNI, que te lleva a, y empiezas ahí a ramificar y a explorar. Y eso lleva su tiempo, Pero para mí es empezar a contar por qué MP siempre se enterraba en los casos de la misma manera. O sea, tampoco nos engañemos, no se perseguían todos estos grandes casos porque había un sistema político que se protegía a sí mismo. Y protegía a los grandes actores de gobiernos anteriores. Y era muy eficiente en eso. Eso es así. Entonces hay que entenderlo como un cambio de CICIG, y ese cambio de CICIG tenía un tiempo determinado, y eso es lo que estamos viendo. Si ahora ya empiezan a salir casos de la UNE, entonces creo que lo que yo estoy diciendo tiene ya bastante lógica, creo. Bueno, vamos al corte. SF Jimmy Trump. Al regresar seguiremos hablando del tema del transurbano. Al parecer ya hay fecha de audiencia para Balizón, también. Volvemos. Transurbano, insisto, está en investigación
Cuando el caso esté listo, lo llevaremos ante los tribunales del país y luego lo haremos del conocimiento de la prensa en la forma acostumbrada. Bueno, esas son las declaraciones de la fiscal Telma Aldana cuando le preguntan sobre Transurbano, luego de conocerse la información de Contraloría. ¿Las declaraciones, perdón? Eso es hoy mismo. Eso es hoy. Hoy mismo. Lo dice claro, lo va a dar a conocer cuando tengan listo el caso. Eso fue lo que respondió la fiscal sobre este caso de Transurbano. Hablando del caso Odebrecht, la jueza María López dirigirá la audiencia preliminar programada para el 20 de febrero en la que se definirá el estatus migratorio del ex candidato a la presidencia Manuel Valdizón, detenido en Estados Unidos, según información a la que tuvo acceso el fiscal Francisco Sandoval, jefe de la FESI. Ya hay una fecha para esta audiencia. Ahora continuamos con el tema de Transurbano. Ya tenemos la reacción de la fiscal, se está investigando, no da mayores detalles, pero sí, hablando de esa temporalidad de los casos, Raúl, muchas veces se quisiera conocer todos los casos en el mismo momento, saber quiénes son los implicados, quiénes son los responsables, los señalados, pero el método de investigación es diferente y va por otro lado. Ya lo explicaba Daniel, muchas veces se basa en indicios que se tienen presentes para ir profundizando. Vamos a ver las raíces de Transurbano y esas que nos pueden incluso llevar hacia otros actores políticos o personajes de influencia. Yo creo que sí, de hecho Odebrecht es el ejemplo, o sea, si uno ve cuándo inicia con la UNE el proceso, o sea, también las temporalidades también van encajando, si uno también se da cuenta, la UNE produce a los morados y produce a los rojos, o sea, tampoco, digamos, no podemos decir que la UNE no ha estado involucrada, y de hecho cuando uno lee los nombres de la UNE, también han habido pérdidas fuertes ahí, e incluso los golpes han sido, creo que sumamente duros. Yo creo que el tema aquí del Transurbano ha sido simbólico, obviamente por el tema de Sandra Torres, que quizás pueda haber una decepción o no, porque podría estar o no involucrada, eso lo sabremos en el proceso de investigación, pero sí es algo importante empezar a ver y rescatar un poco lo que se mencionaba con el tema de la Contraloría. Si uno recuerda, por ejemplo, Contraloría empezó a actuar con el tema del Congreso, y justo después entró todo el tema de plazas fantasmas, entró todo el proceso. O sea que esto lo que nos puede decir es que el termómetro ya se está subiendo y se está calentando, y que lo que podemos ver es que en unas semanas justamente el tema del Transurbano sea... Transurbano, que ya te van a responder ahí el Net Center de allá por la Loba. Pido perdón. Transurbano. Por la camisa me confundí, por la camisa. Cuando se habla del tema de Transurbano, hay algunos elementos que quedan flojos ahí. Nos recordamos que hay algunos allanamientos que se realizaron incluso en la vivienda de un personaje como Luis Gómez, cercano a Manuel Valdizón también, y que tuvo un papel relevante en el tema del Transurbano. Muchos preguntan, los usuarios en redes sociales, ¿qué pasará con eso? Bueno, está bajo investigación. Son temas que no se tienen aún conocimiento y que están bajo reserva. Claro, las personas que estuvieron en su momento encargadas del Transurbano, si esto se vuelve un caso a investigar, tendrán que responder sobre esas acciones. Eso es claro. Hay algo en el tema de las investigaciones que me gustaría traer a la mesa y que creo que es importante que lo analicemos acá, y es el tema de los operativos y los allanamientos. En las últimas semanas se han realizado allanamientos por parte de FESI, en donde la peculiaridad es que algunos colegas o miembros de otros medios, una radio en particular, han estado presentes en estos operativos, y esto ha llamado la atención incluso de los mismos fiscales. ¿Qué está pasando con eso y qué significa presencia de prensa cuando se va a realizar un allanamiento? Bueno, además tienes que hacer referencia a un tuit que sale hoy del famoso hombre noticia, que se llama a sí mismo. En donde nos anuncia para mañana ejemplo de allanamientos. De golatría bastante grande. Que está anunciando, allanamientos y órdenes de capturas. Número específico además de órdenes y capturas y demás. Y sí, yo sí creo que es una filtración, de ser verdad, es una filtración grave. Porque sí, es grave que filtren un informe de una reunión en Naciones Unidas, pero bueno, cuando la filtran, tenemos, creo yo, pues la ciudadanía tiene elementos para de los que debería conocer y que debería el mismo gobierno habérselos dicho. O sea, no está bien que se filtre una confidencial, pero
Pero esto es otro nivel de gravedad, porque esto permite que haya gente que se escape. Pero Daniel, ¿no crees, por ejemplo, que podría ser ponerse a la par del discurso de la mediatización de los casos? Es decir, esto viene a fortalecer un argumento que sale, digamos, desde Cancillería con el tema de la vulneración de presunción de inocencia, la mediatización de los casos, y justamente esto permita decir, ya vieron que se los dije, como una coartada o como una estrategia justamente utilizando, para impulsar esa agenda, a ¿no? los medios amigos como Sonora, Así es, ¿no? Ángel González y demás. Los medios ligados a Ángel González. Es posible, ¿no? Es muy difícil saber qué están pensando. Yo lo que está claro es que concretamente este hombre noticia tiene ya como 2 o 3... quizá 4 La pregunta es por qué en esta en los coyuntura, últimos ¿no? tiempos, ¿verdad? ¿Por qué en esta coyuntura y por qué en este preciso momento en el cual, digamos, estos temas parecen aparecer? ¿A dónde hay que voltear a ver? Como que una coincidencia demasiado obvia, ¿no? Donde tienes que voltear a ver es en el Ministerio de Gobernación, PNC, es ahí donde pueden tener esa clase de información, o en la misma Fiscalía. Pero a uno, y eso es algo que también se ha notado bastante en redes sociales, le da cierta mala sensación el hecho de que esto esté pasando coincidentemente cuando se ha cambiado de ministro de Gobernación, ¿no? Eso es algo que se está diciendo, aunque yo siento que por lo menos una de las primicias fue cuando todavía Rivas estaba de ministro. Pero bueno, o sea, digamos, cuestionar y dudar en un momento de tensión como este creo que es bastante natural. Pero no, o sea, bueno, hay que poner las barbas en remojo de lo que esto puede pasar y las preocupaciones y las debilidades que puede hacer lo que sería provocar en los operativos. Lo que sería una pena es que de repente cancelasen los operativos porque se anunció esto. Y si no, esa sea también la intención, de que se pueda tener una especie de boicot de los operativos para poder posponerlos, para que no acontezcan. Yo haría todo lo contrario. Si es que había operativos planeados para mañana, que estamos especulando, hacerlos, y si la gente, o si hay un alto nivel de fuga, entonces ya sabemos a quién hay que voltear a ver, a quién hay que señalar y decir, mira, ¿qué es eso de que se te están fugando? Sí, no había ocurrido y ahora está ocurriendo. ¿Cómo es que se enteran estos de lo que iba a suceder? Exacto, y voltear a ver? Y la presión pasará, en ese caso, al ministro de Gobernación. Si se da, estamos especulando sobre este mensaje que sale en redes sociales y sobre la preocupación que la misma Fiscalía en su momento pronunció sobre la presencia de algunos medios de comunicación antes de realizarse los operativos, sobre todo aquellos que se realizaron en Zona 15 en los últimos días. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué sucede? Ya ustedes han manifestado las preocupaciones, veremos qué pasa mañana y si se realizan o no estos operativos, estas órdenes de captura programadas para mañana. Bueno, hemos llegado al final de esta hora de análisis. 2 temas, la reunión de Jimmy Morales y Donald Trump y el tema de Transurbano, que sigue adelante, y nosotros apostamos que puede ser uno de esos 8 o 10 casos que se presenten. Vamos a esperar. Muchísimas gracias, Daniel, Raúl, por el análisis. A ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. No se vaya, viene Sin Reservas con Haroldo Sánchez. Feliz noche.